Se reanuda la audiencia en la causa RIT 9458 del año 2013. Continúa haciendo uso de la palabra el señor Consumidor. Gracias, señoría. Señoría, como venía ya adelantando en este segundo capítulo, vamos a hacer referencia a la imputación del Ministerio Público en torno a lo que serían los hechos 3 y 4 del capítulo 2. Esto es, los contratos del señor Richter y del señor Vittori. Señoría, estos contratos... Señoría, estos contratos, valga la pena señalarlo desde ya, son generados a propósito de cometidos aprobados por Consejo Municipal, como hemos señalado ya, autorizados por la Contraloría General de la República. Con esto queremos desde ya anticipar que la imputación fáctica original del Ministerio Público en cuanto a señalar que de parte al menos de lo que dice relación con el señor Torres, si no entendí mal, tiene que ver con la generación de la necesidad de estos contratos. Vamos a señalar que en verdad en caso alguno don Marcelo Torres ha generado alguna necesidad, sino que más bien sus actuaciones corresponden a necesidades globales del municipio, me refiero a los contratos, ¿no es verdad? Tienen que ver con necesidades globales de la municipalidad. Los cometidos suelen ser promovidos por el Departamento de Recursos Humanos, conforme a las necesidades de la institución, y luego de ello se envían a la Contraloría General de la República para su aprobación. En lo que respecta al señor Torres, es necesario clarificar, señoría, que conforme a la regulación del artículo 63, letra C, ya mencionado, ¿no es verdad?, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la facultad de contratar personal para el municipio es una facultad exclusiva y excluyente de la máxima autoridad. Conforme a lo anterior, las actuaciones de don Marcelo Torres en estos procesos, si es que tiene alguna, ¿no es verdad?, son meros actos de ejecución y no se trata actos de decisión, como ya hemos señalado, no está radicada en él. La participación efectiva es una cuestión fundamental de dilucidar en este proceso. La participación específica del señor Torres. El Ministerio Público ha sostenido, como vengo señalando, que él habría generado la necesidad. Esto, conforme lo explicaré a continuación, creemos nosotros no es efectivo. Para reafirmar el carácter ejecutivo de los actos del señor Torres, y cosa que su señoría mismo aclaró a propósito de una pregunta, dejó de manifiesto que los decretos de adjudicación, que en un par de oportunidades son suscritos por el señor Torres, son posteriores a la firma de los contratos. Como se pudo ver por lo pronto en la exposición amplia de documentos que realizó el Ministerio Público, en el caso del señor Richter, el señor Torres solo firmó el decreto de ejecución del contrato, en lo que sería el delito 1, en esa primera malversación, y en los delitos singularizados como 2 y 3, firma el memorándum que solicita la redacción del contrato por parte del señor Lantadilla. En el resto de las cosas, en verdad, al parecer, no tiene participación alguna, al menos no fue mencionado. Esta actuación, y aquí es donde quiero centrarme en este punto, no es un acto de decisión en lo más mínimo. En dos de los casos, como he señalado, existen certificados, se ha certificado la efectividad de la prestación de los servicios. Esos certificados no son suscritos en dos de los casos por el señor Lastra, sino que fueron suscritos por el señor Aranda, Carlos Aranda, en su calidad de director subrogante de Dideco. Sin embargo, y dada que la imputación del Ministerio Público en este punto tiene que ver con la falsedad, con la no ejecución verdadera de dichos servicios, llama la atención
a esta defensa que el señor Aranda no esté formalizado y mucho más que ni siquiera haya sido citado a prestar declaración. Que no haya prestado declaración cuando visó la ejecución de parte de estos trabajos. Solo me queda concluir, ¿no es verdad?, que al menos en lo que dice relación con esos contratos o con esa ejecución de los trabajos certificada por el señor Aranda, el Ministerio Público tiende a renunciar a su misma imputación, puesto que el sustrato fáctico en verdad no existe. O se trata derechamente de una desprolijidad en la investigación. Durante tantos años, digamos, que llevamos adelante, no se ha citado a declarar a una persona que es crucial, pareciera. Respecto de los contratos del señor Vittori, se imputan 3 delitos de malversación. Y en estos contratos del señor Vittori, valga la pena mencionarlo, el señor Torres, conforme lo explicó el Ministerio Público en su exposición, a menos que yo haya entendido mal, señoría, que podría ser el caso, no suscribió ninguno de los decretos y tampoco ninguno de los contratos, puesto que no le correspondía, puesto que, como he dicho, los contratos son actos de decisión y no de ejecución propio del administrador municipal. En esos casos también es el señor Aranda quien certifica algunos de estos trabajos y se produce, ¿no es verdad?, la misma situación que en el caso anterior. No existe, desde esta perspectiva, creemos nosotros, algún antecedente que permita sostener la participación del señor Torres en la creación de la necesidad, ni menos en alguna de las hipótesis del artículo 233 del Código Penal. Adicionalmente, señoría, y si lo anterior no fuere ya suficiente para esto, ha quedado, creo yo, suficientemente demostrado a partir de completísimas exposiciones de abogados que me han precedido, que los señores Vittori y Richter efectivamente trabajaron duramente en la municipalidad. Ha quedado de manifiesto e incluso se han enseñado dichos trabajos. Entiendo también una de las defensas que nos precedirá expondrá argumentos contundentes en este sentido. Ya hemos señalado, señoría, a propósito de los antecedentes generales de esta exposición, que esto es derecho y específicamente derecho penal. Aquí no existe forma en que el señor Torres tenga a su cargo caudales públicos y menos en alguna de las 3 hipótesis que establece la norma del artículo 233. El ejercicio que voy a hacer ahora, señoría, y desde ya pido excusas a toda la audiencia, es un poquito tedioso, pero creo que es necesario. Voy a leer parte, en los capítulos pertinentes, sin perjuicio que lo voy a dejar a disposición, por supuesto, del Ministerio Público y de la parte querellante, un informe en Derecho suscrito por el abogado señor Mauricio Cisternas Morales, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Probidad y Buen Gobierno, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Municipal y Contratación Pública, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Gabriela Mistral, profesor de Derecho Administrativo y de Contratación Pública y del Magíster de Derecho Público de la Universidad Finisterrae, miembro de la Comisión Transversal para el Perfeccionamiento de la Probidad en las Compras Públicas y miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Respecto, señoría, un contexto general respecto de las licitaciones de la comuna de Cerro-Navia. El año 2001, cuando el señor Torres, nada que ver tenía con la comuna de Cerro-Navia, por decreto alcaldicio 1511, se aprobó un reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones municipales. El artículo 22 de dicho reglamento establece que la Secretaría de Planificación es la única unidad encargada de elaborar las bases administrativas generales y especiales, siendo la unidad técnica que deberá proporcionar las especificaciones, presupuestos y demás antecedentes, cosa que es, señala, coherente con el artículo 21, letra E, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. El decreto que aprueba cualquier tipo de base, en este caso, de contrataciones, es suscrito por el administrador municipal en virtud de una delegación de atribuciones aprobada por el decreto alcaldicio 810 de 14 de febrero del 2000,
y por aplicación del artículo 23 del referido reglamento. El artículo 32 del reglamento de análisis establece que las licitaciones, en este caso, serán abiertas en presencia de una comisión compuesta por el secretario municipal, el director de control y el jefe del área respectiva. Voy a volver sobre esto, señoría, cuando me refiera a las licitaciones de la comuna de Cerro Navia, que no es el caso preciso de las contrataciones del señor Vittori Richter. Voy a volver al tiro. Voy a volver. La página 24 de este informe, y a propósito ahora de las licitaciones, voy a entrar derechamente, señoría, porque me parece que no es necesario hacer más referencia en verdad a la calidad de tenencia de fondos públicos, de detentación de fondos públicos y los trabajos realizados por los señores Vittori Richter. Voy a pasar derechamente, sin más preámbulo, a el hecho 7 del capítulo 2 del Ministerio Público. Esto es el contrato referido a los vehículos. Su señoría, Abogado. solamente para entender, no, perdone que interrumpa, colega, pero ¿el informe en derecho lo está leyendo o no salimos? No, no salió todavía. Entiendo que hace referencia ¿Perdón? al informe en derecho. Quiero ahora. saber si está Sí, hablando... estoy haciendo referencia a este informe. ¿Y puedo saber de qué se trata ese informe en derecho? Lo puedo repetir, señoría, no hay ningún Sí, problema. por favor. Informe en derecho, se ha solicitado al suscrito realizar un informe en derecho con el objeto de analizar la legalidad y sujeción a normas vigentes de 7 procesos de contratación desarrollados en la Municipalidad de Cerro Navia, dentro de los cuales están la licitación de ¿Los las vehículos? luminarias, Y sí, del- vehículos, luminarias, vehículos y pasto, IDR o MIC, la cancha. Sí. ¿Ah? O sea, ¿Me podría repetir el nombre del profesor? Por que supuesto, elaboró este señoría. informe? perdón, Mauricio Cisternas Morales. Abogado. solo quiero saber, eso es un informe en derecho encargado por la parte, Eso mismo pagado le por la preguntaba. parte, ¿Es un derecho encargado por su parte o es un derecho ya... o es un informe en derecho del publicado sistema? en otra... No. Encargado. ¿Encargado por ustedes? Sí. Ya, Encargado por la parte. gracias, su señoría. El referido reglamento al que hacía mención recién hace referencia a que el menor precio o el mayor valor ofrecido en una licitación no es la única condición a tener a la vista a la hora de evaluar una propuesta, ya que el factor económico, de esto también se ha insistido ya latamente en esta audiencia, constituye solo uno de los elementos a calificar para efectos de determinar cuál es al final del proceso la oferta más conveniente. El artículo 10, por su parte, de la Ley 19.886, señala que el adjudicatario será aquel que en su conjunto haga la propuesta más ventajosa teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y criterios de evaluación que señale el mismo reglamento. Así lo ha señalado la abundante y reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida, dentro de otros, en el decreto 51.210 de fecha 14 de noviembre del 2003, que al efecto señala: en relación con lo anotado, resulta pertinente indicar que la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen 11.371 del año 2000 ha señalado que en el evento de preverse en las bases administrativas un sistema pormenorizado de evaluación de las propuestas, en el cual se especifiquen los factores a considerar y el puntaje que debe asignarse a cada uno de ellos, no corresponde contemplar en la misma normativa reglas que habiliten al alcalde para que adjudique el concurso prescindiendo de los resultados de ese procedimiento, toda vez que ello atentaría contra la seriedad que debe revestir el llamado a licitación. En tales casos, los elementos de evaluación y su importancia relativa forman parte de las condiciones predefinidas que pueden determinar la presentación o desistimiento de los interesados. Y por tanto, su incidencia en la adjudicación no puede quedar entregada al mero arbitrio del alcalde. Acordada en su caso la adjudicación, esto es muy relevante, y de conformidad con lo establecido en el artículo 63 y siguientes del Decreto Supremo 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda,
y con la sola excepción de adquisiciones inferiores a 100 UTM o de aquellas superiores a ese monto e inferiores a 1000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación, y aquí quiero ser enfático, procede que la municipalidad y el proveedor suscriban el correspondiente contrato de suministro o prestación de servicios, el cual, para ser llevado a efecto, requiere ser aprobado mediante el correspondiente decreto alcaldicio. Ese es el decreto alcaldicio de ejecución del contrato. No es decisorio, puesto que, como acabamos de señalar, el contrato ya se encuentra previamente suscrito. La autoridad, en este caso el administrador municipal, carece de facultades para negarse a aprobar el contrato mediante la dictación del acto administrativo, debiendo limitar su actuación a constatar que dicho contrato se ajuste tanto a las bases de licitación como a la oferta presentada por el proveedor en el correspondiente proceso licitatorio. La negativa de la autoridad administrativa en cuanto a aprobar el contrato y ordenar su cumplimiento importaría un incumplimiento contractual, ya que el contrato se encuentra válidamente celebrado, pudiendo en tal caso el contratante particular exigir forzadamente y aún por la vía judicial el cumplimiento de dicha obligación. Como he dicho, señoría, me voy a referir en específico ahora al contrato que hice relación con los vehículos. En el mes de abril del año 2010, como se ha señalado ya, se generó un proceso público licitatorio en orden a contratar el servicio por 48 meses de vehículos nuevos, o sea, del año 2010, a objeto de satisfacer necesidades internas y territoriales de la comuna. 6 de esos vehículos serían destinados de manera exclusiva al uso del Departamento de Seguridad Ciudadana Municipal. La licitación, a diferencia de lo que señala a nuestro parecer el Ministerio Público, no establece un requisito sine qua non respecto de la calidad de los vehículos, respecto de las especificaciones técnicas de los vehículos, de lo que se ha hecho caudal, sino que establece que de preferencia, sin que dicha norma, sin que dicha frase constituya un requisito u obligación de la licitación, permitía que se contrataran, en definitiva, los vehículos que fueron adjudicados al final del proceso. Estando la oferta de la empresa Multiservicios SPA dentro de los presupuestos referenciales, se procedió a su evaluación. Previamente, en la apertura de la licitación, se dio cuenta que las otras 2 empresas participantes no habían cumplido con los requisitos establecidos, exigidos por las bases. Vuelvo, señoría, y adelanté que esto lamentablemente iba a ser algo tedioso, al informe en derecho que he citado y lo que señala a propósito justamente de este contrato. De conformidad con el punto 5.3 de dichas bases, los oferentes interesados debían acompañar a través del sistema de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública los documentos anexos allí señalados, así como aquellas vinculadas al sistema de GPS ofrecido para ser utilizado en los vehículos. Por último, la oferta económica debía contener el valor mensual de arriendo expresado en unidades de fomento, considerando un precio unitario por cada vehículo y un precio total por tipo de vehículo. La pauta de evaluación consideraba una ponderación del 90% para el precio y 10% para la experiencia. La fecha de publicación fue el día 12 de febrero del 2010 y la de apertura el 4 de marzo del mismo año. Con fecha 18 de febrero del 2010 se culminó el proceso de consultas de las bases, que se desarrolló a través del Foro de Sistemas de Información de la Dirección de Compra y Contratación Pública, por aplicación del artículo 27 del Decreto Supremo 250 del año 2004. Se efectuaron en su oportunidad 37 consultas, ninguna de las cuales publicaba las respuestas alteró el contenido de las bases de licitación. Se dejó constancia que Arrendadora de Vehículos S.A., uno de los participantes, quedaba fuera de las bases por no tener la vigencia referida en el certificado respectivo. De conformidad
a lo dispuesto en el artículo 33 del ya referido decreto supremo, el acta de apertura se efectuaría a través de un sistema de información, liberándose automáticamente las ofertas en el día y hora establecidas por las bases. Este sistema de información debe asegurar la certeza en la hora y fecha de la apertura y permitir a los oferentes conocer a lo menos las siguientes condiciones del resto de las ofertas: la individualización del oferente, la descripción básica del bien o servicio ofrecido, el precio unitario y total de la oferta y la individualización de la garantía de seriedad de la oferta, si fuera el caso. Excepcionalmente, podrían efectuarse aperturas en las dependencias de la entidad licitante en los casos previstos en el artículo 62 del mencionado reglamento. Cuando se abrieran en papel, podrían incluso participar personalmente los oferentes. Una vez revisado este sistema de información, se pudo constatar la existencia del acta de apertura en formato electrónico. Se deja constancia de la participación de 3 oferentes: Arrendadora de Vehículos, Sociedad Anónima; Multiservicio, Ingeniería y Construcción, SPA, Sociedad por Acciones; y don Enrique Consuegra Muñoz. Esta base está en las fuentes Mercado Público. Asimismo, en el acta respectiva se consignó que la oferta de don Enrique Consuegra Muñoz era rechazada por cuanto el oferente habría omitido la presentación de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, de conformidad a lo señalado en el punto 5.2 de las bases administrativas, lo cual supone descalificarlo inmediatamente, de conformidad a lo estipulado en la letra C del punto 5.6 de las bases. Igualmente, se dejó establecido que Arrendadora de Vehículos, Sociedad Anónima, fue declarada fuera de bases y, en consecuencia, su oferta se rechazó por cuanto no habría presentado respecto de la sociedad un certificado del registro de comercio con vigencia de 30 días, según estipulaba la letra C del punto 5.3 de las bases de licitación. Sobre este último punto, cabe señalar que si bien el punto 5.6 de las bases no estipulaban esta circunstancia como causal para rechazar una oferta, el hecho de que cualquiera de los documentos solicitados no cumpla con el requisito en cuanto a su vigencia se constituye en una circunstancia insalvable, imposible de reparar, aún haciendo uso de la prerrogativa contemplada en el artículo 40 del decreto supremo ya mencionado. El artículo 40, que no voy a leerlo, señoría, está establecido, está contenido en este informe. Voy a referirme no al artículo, sino a la interpretación que se hace de él. Continúa el informe. Según lo señalado... Antes de continuar con el informe, quisiera volver un punto atrás. Ese informe en Derecho sostiene que el mejor precio no es el único elemento a valorar al momento de adjudicar una licitación, sino que también debe ajustarse a las bases propias de la licitación. Así lo extracté yo de lo que ha ido dando lectura de dicho informe. Así es, señoría. Otro punto que usted señaló es que en las bases de licitación, en este caso concreto respecto del contrato de arriendo de vehículos para la Municipalidad de Cerro Navia, no establecía en las bases de licitación un condicionamiento o requerimiento especial respecto de los vehículos. Sin embargo, yo recuerdo que el Ministerio Público exhibió acá una lámina en que establecía que las bases de licitación exigían, incluso lo dividían en categorías, categoría 1, 2 y 3, Sí. ciertas exigencias de los vehículos. Sí. La pregunta mía es, ¿las bases de licitación respecto de este servicio de arriendo de vehículos establecía estas categorías que señaló el Ministerio Público? En base a lo que usted está señalando, ¿se establecía o no en las bases de licitación? Lo que salía lo que exhibió el Ministerio Público, que es exactamente a lo que voy a hacer referencia, y ¿Ya? aquí creo que soy bien específico en esto. Lo que señala el Ministerio Público en su imputación es que la empresa que se adjudicó esta licitación no cumplía con el requisito y por lo tanto debió haber quedado fuera. Eso es lo que señala el Ministerio Público. Sí, porque no cumplía el requisito de las 3 corridas de asiento, la puerta eso lateral. lo va a hacer, no sé, la es una corrida de asientos, cierto tipo de vehículos, Sin tienen que hacer embargo, tracción mecánica. Sin embargo, o diésel, qué sé yo. Sí. Sin embargo, las bases, lo que señalaban es que era, voy a citar la frase, si no me equivoco, decía de preferencia, las bases. De preferencia y o similares. De preferencia.
Con esto, ¿qué quiero decir? Que no se trataba de una cuestión de un requisito, y por eso lo dije así. No es un requisito excluyente, sino que de preferencia debía tratarse de vehículos de esas características, pero no era una condición de eliminación de bases. Ya. ¿Puede continuar? Su señoría, disculpe que interrumpa, pero el señor abogado está dando lectura o parte a su decisión, digamos, de un informe en derecho respecto al cual nosotros no tenemos ninguna idea y sin embargo dice que no va a leer parte porque están en el informe en derecho, o sea, es como Lo que tautológico. pasa es que con la mecánica que hemos estado operando en estos días en la audiencia, obviamente el señor Kurzwiller le va a facilitar dicho informe para que No, pero pueda el hacer- artículo Señoría, 40, señalé que le iba a facilitar. habló de un artículo 40 que no va a leer porque está en el informe, o sea, no sé, es como... Señor, la ley... Pero, a ver, por favor. Pero a que ver, diga cuál ley, la- que sea más autosuficiente la información que da para que yo pueda... O para Pero que la pregunta concreta, ¿desea que lean el artículo No, 40? la pregunta concreta es que dé más luces, si es una norma, para lo cual no es necesario un informe en derecho, pero si es una norma que diga exactamente de qué ley, a qué se está refiriendo, porque no puede decir esto se va a dejar en el informe en derecho, que evidentemente lo vamos a solicitar, pero para entender en este momento a qué se está refiriendo, que señale, sin perjuicio de pedir el informe en derecho, a qué norma, a qué cuerpo legal, en qué contexto, para que uno pueda entender qué es lo que quiere, cuál es el punto que ¿Podría quiere señalar a qué Señoría, artículo se refiere? lo reitero, Sí, luego por de favor. esta tercera intervención del Consejo Nacional del Estado. Sí, Artículo tengo derecho. 40 del Decreto Supremo 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda. Ya lo había ¿Aclarada la señalado, duda? señor. Ya, está bien. Puede continuar. Según lo que se señalaba en este artículo, insisto, que se transcribió precedentemente y que vamos a entregar, queda manifiesto que la entidad licitante puede permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de materializar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Lo anterior, en cuanto a la limitación, persigue el resguardo del principio de igualdad de los oferentes, en cuanto a evitar establecer situaciones que claramente podrían beneficiar a aquellos proponentes poco diligentes que omitieran presentar ciertos documentos que requieren contar con una determinada vigencia. A juicio de este informante, señor Cisternas, como señalaba, la decisión de rechazar la oferta que presentó Arrendadora de Vehículos Sociedad Anónima se ajustó a derecho, por cuanto respecto de este punto no era posible aplicar lo dispuesto en el punto 5.8 de las bases que el Ministerio Público tiene, como tampoco lo señalaba el punto 5.6, que autorizaban a la Comisión de Apertura a solicitar la entrega de material de ciertos documentos dentro de un plazo determinado. Valga hacer una referencia entre medio, digamos, en este proceso participó nuevamente el director de control y el secretario municipal, señor Martínez, Francisco, funcionario de 30 años del municipio, también he dicho desde el comienzo de la creación de esta municipalidad. Segunda cuenta, el acuerdo 256 de fecha, sesión número 66 de fecha 28 de abril del 2010 del Consejo Municipal de Cerro Navia, dando cumplimiento al quórum requerido, procedió a autorizar la adjudicación y celebración del respectivo contrato. El decreto alcaldicio 835 de 10 de mayo del 2010 procedió en consecuencia a adjudicar a la empresa Multiservicios Ingeniería y Construcción Sociedad por Acción el servicio de arriendo de vehículos municipales por un plazo de 48 meses. Posteriormente, el 27 de mayo del mismo año, la Municipalidad de Cerro Navia y la empresa Multiservicios Ingeniería y Construcción celebraron el contrato respectivo según lo establecido en el punto 6.1 de la fase de licitación, que fue ratificado con fecha 31 de mayo del 2010, otra vez, señoría, y quiero llamar su atención, posterior a la suscripción del contrato por el decreto de ejecución responsabilidad del señor Torres. El informe de auditoría número 75 de la Contraloría General de la República, el año 2014,
al que se ha hecho también referencia ya largamente en esta audiencia, se hizo cargo de este contrato. La Contraloría en un macro proceso, ¿no es verdad?, de adquisición y abastecimiento de la Comuna de Cerro Navia. La Contraloría General de la República revisó, de otros aspectos, un conjunto de contratos suscritos por la Municipalidad de Cerro Navia, dentro de los cuales se encontraba este contrato. La Contraloría General de la República no detectó irregularidades en el procedimiento de licitación y contratación propiamente tal, por lo que no efectuó ninguna observación sobre este aspecto. Sin embargo, señorías, en la etapa de ejecución del contrato, concluyó que la empresa prestadora del servicio no garantizó oportunamente el fiel cumplimiento parcial del contrato durante parte del periodo de vigencia de conformidad al establecido en la cláusula sexta del contrato suscrito de 27 de mayo del 2010. Reconocemos, señorías, de esta forma, el mismo informe lo señala, avala su objetividad en esto, que la Contraloría observó que durante un periodo de la ejecución del contrato no estuvo garantizada la ejecución del contrato. Esto es muy importante. Al efecto, cabe dejar constancia que el licitante, la empresa multiservicios, constituyó la garantía para efectos de dar cumplimiento a este punto a través de la póliza de seguro y una boleta de garantía, ambos documentos idóneos de conformidad a lo establecido en el decreto supremo del que ya hemos hecho mención. Y fue respecto de este último que la Contraloría General de la República formuló una observación. Los análisis de los antecedentes se pudo constatar que parte de la garantía consistente en una boleta emitida por el Banco Corbanca fue extendida extemporáneamente, con lo cual el servicio estuvo sin ser garantizado en su ejecución por un periodo de tiempo. Si no me equivoco, de 27 meses, 20 y tantos meses. Sobre este punto, el municipio, como consecuencia de esta observación de la Contraloría, instruyó, ¿no es verdad?, un sumario para perseguir las eventuales responsabilidades. Con ello, el municipio, dando cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría, adoptó las medidas necesarias para perseguir las responsabilidades. Este punto es central para nosotros, señorías, puesto que parte importante de la imputación del Ministerio Público dice relación con que la adjudicación del contrato no se contaba con la boleta de garantía. Y eso no es efectivo. El proceso de licitación funciona de una forma distinta a la que se sugiere por parte del Ministerio Público, y lo hemos oído recién. Se postuló con todos los requisitos necesarios, todos, incluida una boleta de garantía de seriedad de la oferta, que era el requisito establecido para participar del proceso. El único problema que existió, y en esto hay que hacer honor a la verdad, es que luego de adjudicado el contrato, y por lo que creemos es un error en la ejecución del mismo, y que no corresponde, ojo aquí, en caso alguno al señor Torres, la unidad técnica del servicio responsable de la ejecución del contrato, que es la Dirección de Operaciones, a cargo del funcionario señor Manuel Farías, funcionario desde el año 1984, por un error probablemente involuntario, no advirtió que durante un lapso determinado no estuvo vigente la boleta de garantía relativa a la ejecución del mismo contrato. No hubo, durante el proceso licitatorio propiamente tal, de parte de ninguno de los postulantes, reclamo alguno al Tribunal de Contratación Pública ni denuncio alguno a la Contraloría General de la República en relación a dicho contrato. Sino hasta ahora, en que dos concejales de oposición, señores Camus, Lluís Rodríguez, han señalado que el contrato no se ejecutó correctamente. Respecto de este punto, dará cuenta amplia, probablemente, el director de operaciones y el encargado de los vehículos, cuyas declaraciones fueron solicitadas al Ministerio Público. Lamentablemente, declaraciones que están solicitadas, si no me equivoco, hace unos 3 meses por esta defensa. Lamentablemente, el Ministerio Público, que ha sido muy proactivo a la hora de tomar declaraciones en sus propias instalaciones, como hemos visto, esta prueba, que es prueba de descargo, la encargó a una orden de investigar
que lleva 3 meses, 4 meses, dando vueltas sin que se conozcan sus resultados. La prueba de descargo está ahí dando vuelta en el aire, mientras que la prueba de cargo, lamentablemente, siempre está a disposición del Ministerio Público. Pero bueno, valga hacer referencia a que en la ejecución se cometió esa omisión, pero que en definitiva es una omisión en verdad menor, puesto que no tiene nada que ver con el proceso de adjudicación donde se cumplieron todos y cada uno de los requisitos. Otro antecedente adicional y del que el Ministerio Público ha hecho amplia referencia es que al momento de contratarse estos vehículos no existían choferes, o que solo habrían existido 4 de ellos. Se señaló así. Se dijo, mire lo perjudicial que es esto para la Municipalidad de Cerro Navia si se contrata un servicio de vehículos pero sin tener choferes. O sea, además hay que incurrir en un gasto adicional que mire cómo encarece el contrato. Esto, señoría, señalar que existían solo 4 choferes en la municipalidad es un error craso. ¿Por qué? En este documento que tengo en mi poder, consta que en abril del 2010, a la fecha de contratación de esta licitación, existían 39 funcionarios municipales habilitados para la conducción de vehículos y con pólizas debidamente registradas en la Contraloría General de la República. Señoría, no creo que sea necesario leer los 39 nombres, digamos, con sus RUT, el código. Sí, lo que me gustaría es que precisara qué documento es. Es un documento referido a las pólizas de conducción emitido por el por Recursos Humanos, por el Departamento de Dirección de Administración y Finanzas, el Departamento de Remuneraciones de la Municipalidad de Cerro Navia. También lo voy a dejar a disposición del Ministerio Público en su oportunidad, porque no creo que tenga sentido leer 39 nombres de funcionarios con sus respectivos RUT. Ya. Lo otro que quería consultar respecto a los choferes. Otra cosa que iba a consultar respecto de los choferes. No estaba contenido en las bases de licitación de esta adjudicación que existieran choferes para los vehículos. Solamente el contrato decía en relación con la adjudicación de vehículos en arriendo. Sí, señor. Sin choferes. Sí, señor. O sea, la exigencia de los choferes no era una exigencia de las bases de licitación. No, señor. Perfecto. Solo requerimiento del Consejo Municipal, y probablemente aquí recae el error del órgano persecutor, por una condición netamente de ayuda social, se incorporó al municipio a 4 de los antiguos choferes que prestaban servicios externos a la municipalidad, y son los que refirió el Ministerio Público como únicos choferes. Debe de verse, como hemos dicho, nada más que un error, puesto que este documento lo acredita particularmente. Esto quiere decir que en la realidad, sin perjuicio de lo que el Ministerio Público pretenda sostener, la Municipalidad de Cerro Navia no tenía 4 choferes, sino 39 choferes. Respecto de quienes declaran que dichos vehículos no se encontraban disponibles, que no se ejecutó el contrato, qué sé yo, solo resta hacer referencia que se trata de concejales, que miren la particularidad, no tienen derecho al uso de autos. Y que además, como hemos señalado ya, incluso me permití citar una página, no es verdad, de este año del diario La Segunda, tienen evidentes pretensiones políticas. O sea, su conveniencia tiene que ver con imputar irregularidades o delitos a la actual administración. Incluso, entiendo otras defensas, acreditará que, y por eso no vamos a entrar aquí, que la señora concejal Judith Rodríguez solía usar estos vehículos para actividades personales, como transportarse al colegio de profesores, a la sede del Partido Comunista, al municipio de Pedro Aguirre Cerda, qué sé yo. Se ha señalado también, señoría, y esto tampoco lo voy a exhibir, lo tengo, si su señoría quiere podemos hacerlo, pero creo que no es necesario, puesto que se ha señalado ya a propósito del acta de la sesión. Se señala que el señor Tamayo alegó en dicho consejo
en torno a cómo era posible que no se hubiera informado a posterioridad en su declaración, que no se informó sobre que la benzina y el sistema TAC estaría a cargo del municipio. Incluso sostuvo en su declaración que pidió la renuncia del señor Marcelo Torres, no de concejal ahí, en virtud de esto. Tengo, señoría, el video completo de dicha sesión, pero me permito hacer una solicitud. Los que estamos acá estamos litigando, entiendo, de buena fe, y créame en esto, yo vi el video, me di la lata de ver el video, y efectivamente queda en evidencia que sí se explicó en torno a la benzina, a los costos de la benzina, qué sé yo, y jamás se pidió la renuncia. Eso no es nada más, no está solo en la mente del señor Tamayo. Pero los costos de benzina y los costos que implica el sistema de TAC tampoco era una exigencia de las bases de licitación. No, señoría. Un antecedente muy relevante. Perdón, no era una exigencia de la base de licitación en el sentido que tenían que ser de costo del adjudicatario. A eso me refiero. Así es. Ya. Otro antecedente que es muy relevante, señoría, dice relación con la licitación de vehículos que sucedió a la recién mencionada. La licitación de vehículos posterior a esta adjudicada por la empresa multiservicio relacionada con el señor Lorenzo Pérez. A esta licitación, a la que acabo de mencionar, se presentó de nuevo el señor Lorenzo Pérez y quedó fuera de bases. Increíble. Un miembro de la organización, de este grupo jerarquizado, qué sé yo, quedó fuera de bases. Testaferro de la empresa, Marcelo Torres, el dueño de esa empresa, pareciera argumentar el Ministerio Público, quedó fuera de las bases. Mire qué tontería la organización. El dueño, amo y señor de las bases de la licitación de la Comuna de Cerro Navia, dejó fuera de bases a su propia empresa. Pero mire qué absurdo. El señor Lorenzo Pérez, cuando quedó fuera de bases, reclamó a la Contraloría General de la República. Y esto es realmente ilustrativo. El oficio, señoría, de fecha 30 de marzo del año 2015, número 024-620, de la Subdivisión de Municipalidades, Subdivisión de Auditoría e Inspección de la Contraloría General de la República, a propósito de la reclamación de Lorenzo Pérez, señala lo siguiente. No voy a leerlo completo, sino que la parte pertinente. En otro orden de ideas, en cuanto a la decisión municipal de dejar fuera de bases a la empresa IDR Chile, S.p.A., Sociedad por Acciones, por no haber proporcionado en su oferta el antecedente requerido en la letra E del numeral 5.3.1 de las bases administrativas, este ente fiscalizador verificó que dicha empresa adjuntó a su oferta un certificado emitido por el Instituto de Seguridad Laboral que informa los montos a cotizar vigentes y que como fecha de emisión se señala el día 26 de septiembre del año 2014. Pues bien, continúa la Contraloría, analizado dicho documento es posible afirmar que aquel cumple con las exigencias dispuestas en las bases administrativas del proceso licitatorio en comento, considerando que informa los montos a cotizar vigentes y que fue emitido con una antigüedad no inferior a 30 días a contar de la fecha de la apertura, esto es a partir del día 2 de octubre del año 2014. Por ende, en virtud de lo anterior, puede afirmarse que la determinación adoptada por la Municipalidad de Cerro Navia, en orden a declarar fuera de base a la empresa IDR Chile, no se ajustó a los términos de las bases administrativas. Con todo, corresponde que el municipio instruya un procedimiento disciplinario tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas que se deriven de las irregularidades ya descritas. Respecto a la petición del recurrente en orden a que esta entidad fiscalizadora ordene retrotraer el comentado procedimiento licitatorio de conformidad con el criterio sustentado en el citado informe de investigación especial 20 y dictamen 2889, ambos del 2014,
procede manifestar que esta materia será analizada mediante cuadernos separados por la subdivisión jurídica que se. En definitiva, señoría, esta licitación, de la que era, de acuerdo a las imputaciones, ¿no es verdad?, hechas a la medida por don Marcelo Torres, para su propia empresa, o la de su testaferro, ¿no es verdad?, Multiservicios, y que el mismo organizador de la PACE dejó fuera. Yo no creo en verdad las teorías, generalmente las teorías conspirativas, pero como que esto hubiera sido creado como una especie de prueba anticipada de descargo, sería un poquito conspirativo. Recurrió a la Contraloría General de la República y se le encontró la razón. Esta licitación fue adjudicada a una empresa llamada Impulso Medios y Eventos Sociedad por Acciones. Finalmente, se tuvo que retrotraer el proceso a la etapa de adjudicación. Y aun cuando la Contraloría, en este punto, le encontró la razón a la oferta, a la empresa, a la presentación del señor Lorenzo Pérez, dicho contrato no le fue adjudicado. Por último, señoría, hay bitácoras, de los vehículos que lamentablemente, una vez más, la alarma del principio de objetividad, fueron incautadas, entendemos, por la Policía de Investigaciones, y donde se da cuenta latamente del uso de cada uno de estos vehículos, los tránsitos, caminos, distancias, qué sé yo, choferes, pero como es prueba de descargo, una vez más, como digo, la alarma del principio de objetividad, no ha sido prioridad del Ministerio Público su revisión. Entendemos que existen copias de dicho informe o de dichas bitácoras que serán aportadas más adelante en esta audiencia, pero nosotros no contamos con ello. Acabo de terminar, señoría, el capítulo que dice relación con los vehículos, para entrar al contrato de mantención y mejoramiento de la infraestructura deportiva. Vamos a hacer un receso hasta mañana, a las 9 de la mañana, para continuar con la exposición de la defensa del señor Torres, toda vez que entramos en un capítulo distinto de la imputación del Ministerio Público. Señoría, Abogados. ¿será posible que la defensa nos facilite los documentos a los que he hecho referencia? Y yo tengo anotados 5 documentos que le he hecho mención y que ha señalado que no habría inconveniente facilitarlos al Ministerio Público para su revisión. Claro. Que son primero, no sé si referencia... Al final de mi presentación, señoría, ningún problema. Ahora no, entonces. Es que mañana como ha sido Gracias. A ver, silencio, por favor. Como ha sido la mecánica que hemos ocupado, una vez que termine el señor Kuzmiller, les va a facilitar los documentos y yo daré un receso prudente para que puedan estudiar los antecedentes, tal como ocurrió el día de hoy. ¿Algo más? Abogado. Ya, pero vas... Ningún problema. ¿Algo más? Según la terminología.